¿Puede hacernos un recorrido por su etapa formativa? Digamos, toda mi formación viene del seminario de Lugo, pero inmediatamente ya cuando me incorporé aquí, entré en el departamento con el padre López Calo, que estaba trabajando el tema de las catedrales de España, y en concreto estaba trabajando con la Catedral de Santiago. Entonces yo me vinculé pues, a autores como José de Baquedano, Melchor López, y empecé a trabajar, hice mi tesis de licenciatura sobre Baquedano, y la tesis doctoral la hice en la Catedral de Mondoñedo sobre los villancicos gallegos. ¿Qué le impulsó a orientar su trayectoria profesional hacia la música medieval? Curiosamente, mis primeros trabajos de transcripción, aquí con prácticas y con transcripciones de partituras, etc., se produjo con el Códice Calixtino y con las cantigas de Santa María. Yo en principio no tenía una vinculación especial con la interpretación medieval, pero desde aquel momento, estoy hablando del año 1977, cuando creo el grupo de cámara, empiezo a llevar todo lo que investigo al atril, a tocar, a hacer instrumentos, a ligarme con luthieres gallegos y sobre todo a la construcción de instrumentos medievales, que en principio no era un proyecto de investigación, era un proyecto práctico para tocar con mi grupo. Entonces nosotros empezamos comprando unos instrumentos, construyendo otros, y todo fue generando ya una dinámica de actividad. Una dinámica de actividad que, digamos, era investigar, tocar y grabar. Y eso fue un poco la dinámica que duró pues, hasta 2004, que nos retiramos como grupo, pero yo seguí trabajando en el tema medieval. ¿Cuál es el nexo de unión entre la música medieval y la ruta de peregrinación a Santiago? Desde el primer momento, cuando se instaura la costumbre y la tradición de visitar Compostela, en la música medieval se conservan muy pocos casos de primeras canciones de peregrinos, porque en aquel momento la tradición oral, lo que cantaban los peregrinos que venían de toda Europa, queda registrado como literatura. Se comenta cómo cantan los peregrinos en la tumba del apóstol o en las diversas etapas, pero se conserva poco de la música medieval registrada en partitura. Es el caso que conocemos algún ejemplo importantísimo en manuscritos franceses o en el Códice Calixtino, donde se conserva el primer canto de peregrinación, el Dum Pater Familias, que nos recoge un canto que cantaban los peregrinos alemanes, dice la tradición, porque se conservan unos textos en alemán. Es más que probable que a lo largo de toda la Edad Media los peregrinos cantaran. El problema es que no se conservó en la tradición oral, si bien pasó en forma de romances, de canciones, etc., a la tradición oral. ¿Cómo nació el proyecto de construcción de los instrumentos del Pórtico de la Gloria? Pues nació en el momento del centenario del Pórtico de la Gloria. Yo recuerdo en un encuentro, una mesa redonda en la que estaba Francisco Luengo, López Calo, yo y Cristian Roll, que eran dos constructores y dos investigadores, en los cuales se habló del tema de los instrumentos en aquella mesa redonda. Y curiosamente alguien nos preguntó ¿qué hay del proyecto vuestro? Porque nosotros ya teníamos algún instrumento construido. Entonces tanto los luthieres como los investigadores dijimos lo vamos a hacer. Estoy hablando de 1988, en el 89 pactamos con la Fundación Pedro Barrié de la Maza y con la universidad y se empezó a crear mediante un congreso y luego mediante un taller magnífico con 10 o 12 luthieres de toda Europa y de Galicia y empezamos a construir los instrumentos. Así nació el proyecto. Luego vinieron los estudios técnicos, las medidas, las construcciones de los instrumentos y la práctica. Cogimos los instrumentos, los afinamos, los renovamos, los cambiamos, construimos nuevos y en el año 91, en octubre del 91, tocamos
en el Pórtico de la Gloria con un concierto en directo precioso, con la reina, con todo el mundo ahí, escuchando copias, de las primeras copias de los instrumentos del Pórtico de la Gloria, que luego se convertiría ya en una referencia para otros proyectos de otras iglesias y de otros instrumentos. La metodología empleada en este proyecto fue adoptada internacionalmente. ¿Puede explicarnos brevemente el proceso que siguieron? Bueno, cada uno de los constructores que participaron allí, muchos de ellos con un fuerte currículum internacional, llevaron esta metodología, porque la metodología es cómo se corta la madera, cómo se trabaja, excavando los instrumentos, un poco al sistema tradicional, como se hacía en la construcción de la época medieval. Lo llevaron a sus respectivos países, de tal manera que en Noruega, en Francia, en Inglaterra o aquí en Galicia, los constructores que participaron en ese proyecto crearon nuevos proyectos paralelos. Por ejemplo, en Galicia, importantísimo, el del Palacio de Gelmírez, que tiene también instrumentos, son ya del siglo XIII y finales, o el Pórtico del Paraíso de la Catedral de Orense. Ahora, en 2020, se van a presentar los instrumentos de San Martín de Noia, que está un poco en esa base metodológica. Por lo tanto, no solo la construcción de instrumentos en todo el mundo siguiendo esta metodología, sino también publicaciones que se han hecho en diversos países o másteres. Yo hice un máster en la Universidad de Pensilvania con este tema, la construcción medieval de los instrumentos del pórtico. ¿Seguirá con su carrera como intérprete tras su jubilación? Pues el grupo de cámara se disolvió por decisión colectiva después de 30 años de actividad en 2004. Hicimos un último disco sobre barroco compostelano y éramos ya mayores y sobre todo había un problema de compaginar laboralmente lo que era tocar y lo que era la universidad o los trabajos de cada uno. Entonces yo lo que voy a hacer ahora con el Grupo Compostela y los proyectos que tengo sobre música, camino, interpretación, investigación, va a ser recuperar grupos que están actuando y que viven en Galicia, no muy bien con el coronavirus, todo hay que decirlo, porque se pararon todas las actividades. Voy a rescatar alguno de esos grupos para recuperar repertorio. Romances, canciones, voy a transcribir nueva obra y voy a mover un poco el tema, si es posible, a lo largo del camino, como hice toda la vida. Y eso lo voy a hacer con grupos nuevos. Hay 3 o 4 grupos de gente joven, muy fuerte, con un gran potencial, que están un poco esperando que haya actividad. ¿Continuará colaborando con el Grupo Organistrum en la investigación del fondo del compositor Andrés Gaos? Bueno, nosotros con el Grupo Organistrum hemos realizado unas colaboraciones importantísimas con América Latina, con diversas universidades, y el año pasado fue precisamente el personaje Andrés Gaos lo que centró toda la investigación. Nosotros vamos a seguir, porque se ha depositado el fondo, la familia le ha dado a la universidad todo el fondo Andrés Gaos, que es importante. He conseguido también desde el año 2005, cuando hicimos el centenario del nacimiento de Baligay, también llevar el fondo a la Fundación Barrié y a la Diputación de Lugo, etc. Y yo creo que va a ser muy interesante mi colaboración, porque el Grupo Organistrum precisamente cubre esas tareas, las tareas interpretativas, tareas de investigación, y el contacto que tenemos es muy importante con músicos e investigadores de toda Europa también y de América a través del grupo. ¿Qué significa para usted obtener el Premio Internacional Grupo Compostela Xunta de Galicia en este momento de su carrera? Tengo que deciros que me llevé una enorme sorpresa cuando me vino este regalo, que es un premio además de mucho prestigio, sobre todo porque conecta con el interés del camino en
el plano investigador y en el plano práctico, porque los proyectos que tiene el Grupo Compostela de Universidades es mover un poco el tema en diversas universidades, que es un poco lo que yo planteo de siempre. Yo, de hecho, antes de esta concesión, tenía pensado plantear con la universidad mover algún aspecto de la anterior investigación, por ejemplo, crear una exposición sobre los instrumentos del pórtico de nuevo y elaborar un poco aquellos principios y replantear un poco la situación a día de hoy. Y, por supuesto, quiero hacer alguna grabación con esos grupos nuevos, gallegos, con temas nuevos de peregrinación que yo he encontrado. Por lo tanto, yo creo que la colaboración con el Grupo Compostela va a ser muy activa y muy interesante para las dos partes.